Hola, hola, yo no soy Esteban Mago, Y yo no soy Indy Viloria. pero esto es Web Church. Hoy iniciando primer episodio, qué emoción. Sí, Estoy estamos contento. muy contentos y muy emocionados porque va a ser un trabajo hermoso lo que vamos a hacer acá. Y bueno, no sé cómo vamos a comenzar este tema porque es un tema bastante fuerte y controversial, algo que de verdad no nos gusta para nada. Estamos empezando con un tetero así. Un tetero. ¡Ah! Ajá, pero estamos comenzando así. Sí, se comienza bien, si no, no se comienza. Ok. Ok. Sí, sí. El primer tópico que vamos a tocar es acerca de 10 mitos que tenemos o que tienen acerca de la iglesia y de los cristianos. Ojo con esto. La mitología dentro de la iglesia. La mitología. ¿Estamos hablando de mitología griega aquí o No, mitología? mitología no sé. Romana, pues, porque no es mitología romana. Luego vamos a ver un estudio Mitología. profundo de esto porque entonces no quiero problemas de que, ay, la muchacha está hablando de mitos. Sí, empiezan en los comentarios. Etimológicamente, estás equivocada etimológicamente hablando porque, entonces, Sí, sí. ya sabemos que los supermasters de la Biblia, ajá. Pero 10 mitos, o sea, queremos desmentir esto, porque realmente no es así y sus mentes van a ser transformadas, muchachos, estoy completamente segura de esto. El primero de ellos, comenzamos. de una. Comenzamos con el primero. Ok, el primero de ellos es, somos congregación y no iglesia. Ajá. Está fuerte el asunto. Está fuerte el asunto porque realmente cuando tocamos este tópico, me da risa porque hay muchas personas que dicen, ¿no? Que la iglesia ya de por sí está mal, que la iglesia por mucho tiempo ha hecho cosas que no deberían ser. Entonces, claro, le atribuyen todo lo que de repente habrá hecho alguna congregación por tema cultural, por tema y se lo atribuyen a la iglesia como tal. Y la verdad es que iglesia es una cosa y congregación es otra, dentro de lo que conocemos. ¿Por qué? Porque iglesia somos todos, ¿ok? Iglesia somos todos los que hemos caminado con el Señor, los que hemos aprendido a vivir de Él prácticamente. Somos iglesia, los que no por el hecho de entrar en una congregación, te hace iglesia, ¿ok? Ahora, entrar en una congregación te puede hacer conocer lo que es la iglesia, que es como tal dos cositas muy separadas, ¿no? Sí, exactamente. Una de las cosas que tú dices y es algo que a mí también me ha confrontado muchísimo es que a veces decimos o hay un error o sucede algo, una mala experiencia y decimos no, porque no podemos decir que es la iglesia, sino que es la congregación. Pero es que en realidad, ¿quiénes están dentro de la congregación? Nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Correcto. Entonces no podemos hablar de una iglesia que está puramente limpia, una iglesia que no pasa nada, cuando Jesucristo en su palabra habla de que Él viene por una iglesia pura, consagrada, Sin mancha. sin mancha, sin arruga. Es decir, que es un trabajo constante y que puede pasar. O sea, puede pasar que lo vayamos a conseguir. Sí, claro. Entonces, realmente nosotros pensar y decir, no hables de la iglesia porque la iglesia somos nosotros. No, vamos a sacarnos ese chip porque esa es la congregación, pero también soy yo. Y nosotros somos los que tenemos que hacer este cambio genuino dentro de la congregación. Para que no digan, correcto. no somos iglesia, somos congregación. No, somos iglesia y también somos parte de la congregación. Es total porque algo que yo aprendí en estos días es que un verdadero líder, un verdadero cristiano, no se detiene porque las cosas no estén excelentes. Hace que las cosas estén excelentes, o sea, aporta para que esas cosas estén excelentes. Entonces cuando dicen, no, es que lo que pasa es que la iglesia, que hay errores, que hay esto, que se hablan así, que se hablan asado, es verdad, la iglesia no es perfecta. La iglesia no es, en este caso, en esos aspectos específicos, excelente. Pero nosotros, como iglesia, somos los que buscamos esa excelencia dentro de la congregación. Entonces, precisamente ser parte de eso, ¿no? Parte del transformar desde nosotros, tomar la decisión de decir, mira, esto está sucediendo, voy a hacer algo para solucionar y solventar eso que está sucediendo. En lugar de... Así que es correcto que yo pueda hablar de iglesia
Por ejemplo, no, Esteban es de tal iglesia y me maltrató. No, no es la iglesia, es la congregación. No, no. Esteban es de esa iglesia. Claro, porque es y él es iglesia. iglesia. Entonces es correcto que nosotros podamos hablar de iglesia y podamos hablar de congregación. De hecho, si nosotros vamos a la profundidad del estudio bíblico, viene siendo lo mismo. Exacto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, bienvenidos. Somos iglesia y pertenecemos a una congregación. Así es. Mito número 2. Es El el efecto de cristiano, sonido. escucha esta. El cristiano no se enoja. Ah. Es santo, puro, sin mancha. Sí, sí, sí. Entonces, me da mucha risa. Me da mucha risa porque algo que siempre hablamos con mi abuela, porque mi abuela tiene el carácter fuerte. Ah, y- tu abuelita es la que vino al fue. Mi abuelita. Pero, Y- bueno, será contigo porque a mí me abraza y me dice, ay, ¿cómo estás? No, pero no, conmigo no. Ah, bueno, porque tú eres su nieto. Sí, entonces a veces dicen y que, ay, pero se molestó, y eso que es cristiano, dijo tal cosa, y eso que es cristiano. Entonces, estamos en el mundo exterior Claro. y hay situaciones en las que realmente nosotros, oye, tenemos que hacer un stop. A veces nos toca poner a la gente en su sitio. O sea, somos mansos, pero no somos mensos. Exactamente, eso me gusta. Exacto. No, y es que hace poco yo hablaba con una persona y me decía, no, a mí me gusta a escuchar de Dios, escuchar esto, escuchar la palabra, pero oye, yo estaba asistiendo a una congregación y no me gustaba como que mucho así, como que, ay, que... Entonces yo le dije, acuérdate que la Biblia dice, porque el hombre sabía de Biblia, la Biblia dice que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, es decir, no dejes de estar en esa vida de comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente decir yo le sirvo a Cristo, pero vivir en un ambiente totalmente contrario, hace que poco a poco ese ambiente te termine influenciando, por más que tú digas, no, yo soy el que influencia. Pero si estás tú solo contra todo lo que en este caso están errados, están mal, tarde o temprano vas a venir cayendo, y es donde dicen, ay, eso que es cristiano, claro, pero es que en el ambiente en el que se está desenvolviendo, seguramente lo están empujando a eso. Entonces, no es que es que el cristiano no se enoja, no es que no se enoja, es que tiene que buscar la manera de enojarse menos. Pero claro que no, de hecho, en una ocasión, en una parte de la Biblia, Jesús agarra y se molesta, y se indigna. ¿Por qué? Porque vio todo el ambiente, vio la situación y decía, no puede ser que guarandingue es esta, pues como me van a meter ese poco de mesa para acá, para la casa de mi papá, y se molesta y voltea las mesas y todo esto. Pero eso no quiere decir que, te imaginas que le dijeran a Cristo, y eso que eres cristiano, o, eso que eres Cristo. No, qué fuerte. Sí. Entonces es precisamente eso, porque es verdad, sí, somos cristianos, pero también somos seres humanos que viven, que sienten, que duermen, que se molestan, que viven. Somos carne, que eso tampoco tiene que convertirse en una excusa, pues entonces todo lo que nosotros hacemos así como que no me importa porque somos carne, no, sino que saber que presentamos o sea, todos pasamos por todas las situaciones emocionales que existen actualmente. Y no hay nada más hermoso y genuino que nosotros presentarnos como somos. Total. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero realmente cuando llegamos a Cristo somos transformados. Esto no quiere decir que yo voy a fingir mi personalidad. Okay. Voy a decir, ay, no, yo soy Un indie. filtro. Está todo bien. Pero no, realmente Indy es de carácter fuerte, Indy es muy sincera, es muy honesta. Puedo aguantar muchísimo, muchísimo. En el ambiente laboral, quizá a veces en el que yo me desarrollo, es un ambiente de bajo presión. Y yo no puedo estar, ay, Dios te bendiga, no importa, vamos. O sea, tengo que tener el carácter de Cristo, porque esto era lo que iba a decir. O sea, mi abuelo y yo siempre ejemplificamos esto. Si Cristo se enojó siendo Cristo, Ajá. no justifico la actitud de Pedro. Pero Pedro era una persona que era altamente colérica. Y aún así, ¿sabes? Dios lo llamó. Porque Dios no está llamando a justos, sino a pecadores. Entonces vamos con el mito número 2, porque sé que este mito tiene bastante que decir. Sí, no, y para acotar aquí antes de finalizar el punto número 2 cositas, yo hablo mientras tú consigues el cosito ese que se te cayó. Sí. Y es que una de las principales cosas para nosotros saber o que Dios pueda, sí, que Dios pueda trabajar en esas áreas, es que mira, si yo no acepto que yo tengo un problema, no lo voy a poder resolver. Entonces muchas veces vienen personas y dicen, ¿cómo estás? Bien, excelente, todo perfecto, aquí no me ha pasado nada. Entonces,
no aceptas que estás pasando por algo y Dios no puede trabajar en ese algo que no aceptes. Entonces, si Dios no puede trabajar, no puedes decir, ay, Dios mío, pero ¿cómo? Si yo estoy diciendo que todo está bien. No, no le estás declarando, estás negando lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque... Perdón, es la autenticidad de lo que me está pasando. Exacto. O sea, yo siendo cristiano, yo puedo tener ansiedad, yo puedo tener depresión, Total. yo me puedo molestar y no significa que yo esté en pecado. Pero estoy siendo genuino y estoy mostrando un evangelio genuino. Uh-huh. O sea, ciertamente hay algo que tenemos que trabajar en nosotros. Porque esa es la otra. Entonces, si estoy triste, si estoy molesto, si estoy pasando por alguna situación, entonces estoy en pecado. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por un proceso, o vamos a ponerlo de esta manera, cuando un producto en una fábrica es procesado, no es porque el producto esté malo, es porque el producto está siendo... o sea, está convirtiendo en lo que futuramente va a ser el producto terminado. Entonces, es decir, cada cosa que nosotros vivimos es porque estamos siendo procesados para hacer el producto final, que es lo que Dios dice en la Biblia, pues, que vamos a ser perfeccionados, ¿no? Y que Él nos está perfeccionando. Entonces, no es que estemos en pecado. Si estamos pasando por procesos, hay cosas que sí nuestra decisión nos mete. A eso hay que saberlo. O sea, hay cosas que las decisiones que nosotros tomamos terminan... Puede traer aflicción. Sí, puede traer aflicción, como no, claro que sí, pero eso no quiere decir que yo esté en pecado. Excelente. ¿Okay? Y hablando de productos en serie, ¿quieres saber cuál es el punto número 3? El producto número 3. No, el mito, no. El mito producto número 3. Es que todos los cristianos somos un producto en serie. Es decir, que todos somos iguales. Esteban es igual a Indy. O sea, puede que a Esteban le falten unos cuantos tornillos. Sí, sí. Pero creo que a mí me faltan menos o quizás más. Pero no todos somos iguales. Y esto lo podemos relacionar al nuevo nacimiento. A veces pensamos que el nuevo nacimiento, que es por el Espíritu, ya lo decía Nicodemo, ay, tengo que volver a nacer. ¿Cómo es esto, Señor? No, Dios le decía, Jesucristo le decía, tienes que nacer en el Espíritu. Y esto no quiere decir que Nicodemo tuvo una transformación así, porque me llama la atención que él tuvo muchas preguntas. Él le preguntó mucho a Jesús, pero ¿cómo es esto? ¿Y tengo que nacer de nuevo? No, la realidad es que fue de forma progresiva. Está el caso inmediato como Pablo. Correcto. Pablo tuvo una conversión totalmente inmediata porque se chocó directamente con la luz. Sí, ya. Directo con la luz. Y a veces hay cristianos que necesitamos tener una conversión progresiva porque Dios necesita moldear tantas áreas y nuestro carácter realmente para poder recibir un evangelio santo. Y que no te pierdas por lo que tú ves alrededor. Sí, no, y saber que como no somos productos en serie, cada quien tiene un proceso diferente, cada quien tiene una manera de conocer a Dios totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se cae en el error de juzgar a una persona por no aceptar o no recibir la transformación de Dios de la misma manera como la recibió otra persona. Entonces decimos, no, esa persona seguramente tiene un pecado oculto, seguramente está endemoniado, seguramente tiene un chamuco metido. Y no es que tiene un chamuco metido, es que simplemente su proceso de transformación es diferente. Mi proceso no es igual al tuyo, no es igual al de Ana, no es igual al de Estefanía, son totalmente diferentes cada proceso. Por eso es que una de las cosas que menos podemos hacer y que tenemos que buscar en lo posible, de nunca jamás hacerlo en la vida, es juzgar a la persona que está pasando por un proceso, es juzgar a la persona que está siendo transformada. ¿Por qué? Porque si venimos a la iglesia, venimos a la congregación, venimos a conocer a Dios con tantos problemas dentro de nosotros, es un proceso y es un tiempo determinado que también lo determina la persona, pero es un proceso que Dios hace en la vida de esa persona y que no todos los procesos son de la misma manera. No, y a veces como la persona no es radical, o sea, como, por ejemplo, hay cosas en las que yo, cuando regresé al Evangelio, fui muy radical. Pero nosotros esperamos que la otra persona también sea radical. Ah, pero radical como qué, por ejemplo. Deja de escuchar música mundana, pero esta música, ¿sabes? Como reggaetón. O sea, nunca me gustó el reggaetón, pero por ejemplo me gustaba el rock. Y tú decides, ¿sabes qué? Esto no me edifica, yo corto con esto. Amo la música romántica, pero hay músicas románticas que me ponen por el suelo, ¿vale? Entonces no es romántica. Entonces no es
Es romántica depresiva. No, entonces no es romántica, es depresiva, es una... qué Sí, feo. es feo. Y a pesar de que esa melodía te envuelve, tú dices, ¿sabes qué? Ya yo no quiero más esto en mi vida. Y llegan personas, nuevos creyentes, con esta misma condición y dicen, pero ¿cómo tú haces? O sea, ¿cómo es que tú no escuchas música secular? Entonces... Que ese es otro mito. Ese es otro No, mito. y porque hay personas que dicen, no, que esto es música cristiana y esto es música secular. Ajá, pero ¿qué es lo que denomina secular o cristiano? La persona que lo canta y el contenido en sí. Entonces hay muchas personas que dicen que el reggaetón cristiano, que ese es el reggaetón, los que lo cantan son cristianos. Y el mensaje es diferente. ¿Ve? Entonces quieren, o sea, yo lo siento así, que quieren como encapsular dentro de o ponerlo muy cuadrado. Mira, esto es música cristiana y esto es música secular, ¿verdad? Pues entonces, por ejemplo, vemos el caso como lo que es Eva Luna, que Eva Luna es cristiana, entonces saca una canción que no menciona a Cristo por ningún lado, entonces no, eso es música secular, pero ya va, pero es que ella es cristiana. Pero también vemos a cantantes cristianos, como por ejemplo Tonix, que hace poco dijo que iba a dejar de cantar música netamente cristiana y que iba a diversificarse, pues. Pero él aclaró, yo no dejo de ser cristiano por esto, simplemente estoy ampliándome porque se me están presentando nuevas oportunidades y quiero como artista darme a conocer también por otros medios, tipo lo que hizo Juan Luis Guerra. Claro, ¿qué pasa con eso? O sea, el hecho no es que tú cantes una música que no mencione a Dios. El hecho es el testimonio progresivo que tú vayas dando con respecto a eso. Exactamente. Porque si, bueno, está bien, no quiero mencionar a ningún artista en específico, pero, ok, no cantas música para Dios, pero tú eres cristiano, tú amas a Dios, sirves a Dios, pero tu testimonio en redes sociales, porque es que todo lo muestran por las redes sociales, me dice otra cosa. Entonces ahí es cuando yo digo, no, pero es que esto no es cristiano nada. ¿Y eso acá es cristiano? Y eso que es cristiano. Entonces, Exactamente. Nos conseguimos eso y llega la gente y está luchando con esto. Hablo de la música porque es como que lo más sencillo de comentar. ¿Y qué hacemos? Entonces decimos, dale, Dios te bendiga, y lo dejamos hablando solo porque no sabemos cómo lidiar con que esa persona no fue radical cortando. Es por eso que hay que aclarar, no somos productos en series. Si usted le llega un discípulo, téngale paciencia. Por favor. Porque no va a ser igual la conversión tuya a la de esa persona que está llegando, que no sabes con qué cantidad de cosas está luchando. Sí, y a veces querer, porque, ojo, también existe el tema de que lo estoy ayudando a sacar lo mejor de sí como persona. Entonces, claro, hay situaciones y cosas que como de repente motivador, líder, inspirador, como lo quieras llamar, vamos a buscar retarlo, vamos a buscar impulsarlo, vamos a buscar, ¿sabes?, como moverlo un poco. Pero también conocer esos límites, porque nosotros conocemos nuestros límites, pero también tenemos que conocer los límites de las personas con las que estamos, porque a veces una cosa es un reto y otra cosa es que es forzarlo a algo la presión. La presión de grupo que no solamente existe, ay Dios, guárdame, que no solamente existe dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras casas, nuestros amigos que no pertenecen a la iglesia, sino que la presión de grupo también está en la iglesia. Sí. Entonces es una carga y nosotros decimos, bueno, vamos a la iglesia, pero no solamente cargamos con la cruz que en sí ya llevamos, que Jesucristo dice, toma su cruz y sígame, sino que también cargamos con la otra carga que no es una cruz y no tiene nada que ver con Cristo, de querer complacer al otro para poder ser aceptado. Cuando ya nosotros somos aceptados en Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El mito número 4. Ay, esto está fuerte. ¿Cuál es? Todos los cristianos, escúchese bien, todos los cristianos somos gritones. Yo no sé cómo hacer, entonces los mudos no son cristianos. Los mudos no entrarán en el reino de los cielos. Pero es tremendo, ¿sabes por qué? Porque esto da una profundidad del tema de la unción, poder y gloria. Y es que a veces creemos que mientras más gritos, más unción, más poder y más gloria. Entonces, tenemos al Espíritu Santo ahí contristado, pero no por nuestras acciones, sino por los gritos constantes. Y no todos somos gritones. Creo que es la forma de expresarse y las cualidades y características de cada quien. Entonces, es importante que nosotros podamos diferenciar esto, porque quizás mi tono de voz es muy elevado y me río exageradamente.
Esteban para predicar quizás es más easy, más tranquilo, más paz y Más buena amor. onda. Exacto. Pero no todos los cristianos somos gritones. O sea, Sí, lo que pasa es que también se ha estereotipado mucho lo que son cristianos y eso viene más que todo. Pasa que todos tenemos, a nivel de latino, a nivel de Latinoamérica, todos tenemos muchas raíces pentecostales. Y el pentecostal tiende a ser como más explosivo a la hora de expresarse. Lo vemos mucho en República Dominicana, lo vemos mucho aquí en Venezuela, lo vemos mucho incluso en ministerios allá en Miami, que tienen este estereotipo de que mientras más grite, más. También va parte del carácter, porque cuando una persona da una conferencia, la conferencia de por sí debería tener picos, debería tener ajá. bajadas, debería tener momentos de humor, ¿Por qué? Porque eso hace parte de la conferencia. El detalle es que, como se ha estereotipado, este tipo de personas lo que hacen es gritar desde que empiezan hasta que terminan. Entonces, lo otro es que también hay personas que les gusta eso, pero hay Sí. personas que no les gusta eso. Entonces hay personas que dicen, no, a mí no me gusta porque ahí gritan mucho, Ujú. y hay otros que dicen, a mí me gusta porque de vez en cuando es necesaria una gritadita. Una sacudida. Porque Es, somos pentecostales de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, como dicen. por ejemplo, entonces, como se ha estereotipado, hay personas que para que, por lo menos las personas que les gusta, se queden y vengan todos los domingos para la iglesia, entonces yo voy a pegar gritos. Y no es el deber ser, pero también hay que saber eso. Si hay personas que les gusta que le griten, bueno, les gustará que le griten, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todos somos gritones. Pues yo no soy gritón. No, yo tampoco. Hablo fuerte, sí, hablo fuerte. Cuando regañas a Hannah. Cuando regañas a nada. Otro de los mitos es, va acompañado de los gritos, Ajá. que los cristianos hablamos con demonios. Algo me pareció muy Está gracioso. pegado. Sí, mire, a mí me pareció graciosísimo porque cuando estábamos desarrollando este tema, Esteban mencionaba algo de que hay personas que comienzan a tener una charla con el demonio y esperamos que esa persona se vuelva un medium, ¿no? Ay, ¿qué te dice? Y es el demonio. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos vienen contigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu nombre? Y vemos un Jesucristo que cuando llegaba, Chao. los demonios huían. Ujú. Entonces, hermanos, amigos, personas que nos están escuchando, por favor, esto no lo hacía Jesucristo. Jesucristo no entablaba una conversación con los demonios. Pablo aún también y el resto de los apóstoles tuvieron encuentros con gente endemoniada y eran tan radicales. Sí, llega chao. De hecho, hubo una ocasión de una persona, un hombre de Dios, que él está como decirte en un retiro. Y una persona en el retiro se le entró el Chucky, pues. Entonces andaba con su Chucky así, dale. ¡Ah! Entonces llaman a este hombre de Dios y le dice, mire, apóstol, por favor, para que vaya a orar por esta persona, para que le saque los Chucky, pues. Y él, como estaba entre dormido y despierto, pero estaba dormido, pues. Él agarró así, vio, se lo pusieron al frente, le dijo, tengo sueño. Fuera en el nombre de Jesús, se dio la vuelta y se fue a acostar. Y dice que hasta ahí. Que esa persona que se le metió el Chucky, que se le metió el demonio loco, no se puso, que tú, que dale, que esto, que tú te vas, y de media salió hora el ahí. demonio. Y salió el demonio. Y entró el Y demonio. volvió a entrar. Y después volvió a salir. No. O sea, vemos que cuando está Jesús en el lugar, los demonios se van. Sin necesidad de. Y creo que es la misma presencia de Dios. Claro. O sea, la presencia de Dios, su soberanía, su poder, es tan magnífico que donde Él llega, o sea, hay luz. Y Dios no puede convivir con demonios. O sea que donde hay presencia de Dios, los demonios huyen, como la canción. Es así. No, y aquí un mito entre paréntesis. El que se queda dormido en la iglesia porque es un flojo, es porque es un vago, es porque. Y no necesariamente. Yo he visto personas que entre semana están completamente atormentadas por mil y un cosas que le están pasando en la semana. Deuda, la presión de la familia, la presión del trabajo, la presión de tantas cosas que cuando llegan
a la iglesia y escuchan la palabra, es como que el momento en el que sienten paz y sienten tanta paz que pueden descansar, literalmente pueden descansar. Entonces no es que es un flojo, ¿por qué? Porque si fuera una persona que por lo general se la pasa durmiendo en todos lados, tú dices, ah, ok, el tipo es burda de flojo. Pero es una persona activa, una persona que siempre está y termina el culto, termina la palabra y como que se vuelve a activar. Pero es eso, es que Porque cuando llevas las cargas. lleva O sea, las dejas cargas. las cargas en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace la presencia de Dios, la Total. presencia del Espíritu Santo. La gloria de Dios. Vamos con el otro mito. ¿Por qué mito vamos ya? No, yo puse aquí un paréntesis que lo que es Aquí- de la gente floja. El número 6. Ajá. Dilo. Si estás en pecado, no deberías congregarte, cochino. Eso es un mito. Ya va que me faltó el Eso es mentira. Si usted está en pecado, por el contrario, deberías congregarte. Es el deber ser. Es el deber ser de una persona que si está enferma, vaya al hospital. Si nosotros estamos mal espiritualmente, lo más normal es que no vayamos a poner el brujo, sino que vayamos ante Dios, que es el papá de los helados. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario. Entonces hay personas que dicen, no, si yo no me congrego, si yo yo estoy muy en pecado, yo tengo mi vida desordenada, si yo entro para la iglesia me prenden candela. Y mentira, no es así. Y aquí abrimos otro paréntesis para otro mito. Es que es el mito del mito del mito. Ajá. Todavía no estoy preparada para recibir al Señor Jesucristo Esa es como la mi otra. único y verdadero Salvador. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta la fiesta. Ujú. Y todavía estoy luchando con eso. Y sabes que cuando ya tenga así como 50 años, 60 años, 70, que yo siento que voy allá a perder mi vida, entonces es cuando yo voy a ir a la iglesia. ¡Ojo! Dios te va a aceptar. Que es lo más misericordioso que podemos escuchar. Pero no esperes, o sea, no esperes a tener tu vida en riesgo, no esperes a que tu vida se esté acabando para comenzar Exacto. a congregarte. O decir, bueno, ¿sabes qué? Lleva tu pecado a la congregación, pero no lo hagas parte de la congregación. ¿No? Y es que hay personas que creen que el ser cristiano es como el COVID-19. Porque cuando agarraban y decían, cuando llegó el COVID-19, ¿qué era lo que decían? Aislamiento total. Entonces hay personas que creen que conocen a Dios y empiezan a escuchar de la palabra de Dios y entonces tienen que aislarse de todo. Y fíjate que no es así. Hay una ocasión en el que Jesús consigue a Mateo y le dice, ven y sígueme. Y Mateo inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Agarra y hace una fiesta en su casa. Y en su casa agarra e invita a todos sus amigos. Pregunto, si Mateo era un cobrador de impuestos, la gente, su propio pueblo lo odiaba, cobraba sobre impuestos para que el que hace con un poquito. ¿Cómo eran sus amigos? ¿Eran iguales o peores que él? Exactamente. Es decir, Mateo no llevó a sus amigos a Jesús. Mateo agarró y llevó a Jesús a sus amigos. Es decir, él les armó una fiesta y metió a Jesús en la Y les fiesta. presentó al quien tenían que presentar. Exactamente. Y es que cuando uno es cristiano, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la fiesta. Pero ¿y quién te dijo a ti que ser cristiano es aburrido? ¿Quién te dijo a ti que ser cristiano es más aburrido que chupar un clavo? Eso es mentira. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el creer que como la iglesia está estereotipada o tiene cierta, podría decirse, lo mismo en diferentes lugares, entonces creen que todas las iglesias son iguales y creen que todas las experiencias con Cristo son iguales y no es así. No todas las experiencias con Cristo son iguales. Nosotros podemos festejar, gozarnos, alegrarnos, divertirnos y eso no nos hace menos cristianos. Y eso va arraigado de esto de que no somos estereotipos. Exactamente. Y la diversión de Esteban no es igual a la mía, pero nos divertimos en Cristo Jesús. Así que ese es como que el llamado, ¿no? Ajá, diviértase pero sanamente. Sí. Exacto. Cuando eres cristiano, Ya va, escucha espera. No, voy con el otro. Ajá. Cuando eres cristiano, nada malo te va a pasar. Pute. Se embute el diablo. Claro que pasan cosas malas. Porque ser cristiano no es que no pasan, no es que no nos pasan cosas malas. Ser cristiano es que aunque nos pasen las cosas malas, nosotros sabemos que vamos a salir chévere porque estamos con Dios. Entonces es parte de eso. Y hay preguntas confrontadoras como,
porque a la gente buena le pasan cosas malas, Ujú. porque a la gente mala le pasan cosas buenas y vemos la prosperidad quizás en otras religiones y yo no soy tan próspero, pero ¿por qué si a mí se me promete un evangelio de prosperidad? No. Evangelio de la gracia. Evangelio de la gracia, y que nosotros tenemos que entender que Jesucristo nos promete una confianza plena. Por eso es que Él dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad. O sea, ¿cuál es el llamado? Que confíen. Sino, y saber que Jesús no te promete un vuelo sin turbulencias, Él lo que te promete es un aterrizaje seguro, ¿sí? Es decir, en el camino vamos a pasar turbulencias, pero vamos a tener un aterrizaje seguro, y aquí es donde caigo no, pero es que yo soy bueno, pero me pasan cosas malas, y los otros, y aquel que es malo, le pasan cosas buenas, sí, pero es que no todas las cosas que le pasan son buenas, no todas las cosas que le pasan son malas, es decir, le pasan cosas buenas porque a todos nos pasan cosas buenas y cosas O malas. lo que te dice el mundo que realmente es bueno, porque creemos que bendición de Dios viene arraigado con tener un carro, una casa, y a eso lo adjudicamos como cosas buenas que nos pasan. Y realmente la promesa es que nosotros vamos a ser salvos. O sea, ni siquiera es que nuestro puerto seguro o nuestro aterrizaje seguro es aquí en la tierra, porque Exacto. no somos de este mundo. Nuestro aterrizaje seguro es cuando vayamos. Somos extraterrestres. Me amo, te amo. ¡Ah! No, Somos los Señor, extraterrestres. reprenda. pero es así, o sea, realmente en Cristo Jesús tenemos la confianza de que atravesando las diversas pruebas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es, tenemos que acelerar un poquito aquí los motores y vamos a mencionar el 8 y el 9 juntos. Dale doble. Ajá. El 8, no todos son cristianos, o sea, no todos los que se congregan son cristianos. Y el 9, los que se van nunca fueron cristianos. Está heavy. Está heavy porque, ajá, vamos con el primero. Vamos a desglosar el primero, aquí no vamos a parar. Bueno, no todos somos cristianos. Evidentemente no todos son cristianos. De hecho, en la Biblia dice que los discípulos de Jesús, después que Jesús se fue y ellos predicaron, después que fue que los llamaron por primera vez cristianos. Es decir, para ser cristiano, ¿qué es un cristiano? Una persona que cree y que sigue los mandatos que dio Jesús, pues que en este caso son dos mandamientos base, que son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú sabes que una persona es cristiano? Porque sigue esas dos cositas. Ay, no, pero es que hora de cabeza. Ah, no, pero es que se echa saliva el oro, pata ungido. Está bien, eso está bonito. Pero si no cumple con esas dos cosas, y aquí cae otro, entre paréntesis. Estás imitando las costumbres del mundo. Entonces dicen que imitar las costumbres del mundo. Entonces dicen que son las costumbres del mundo son que si, por ejemplo, están haciendo los videos con peluca de humor, entonces si tú haces un video con peluca de humor, entonces tú estás en el mundo. Entonces que si están en el mundo está el reggaetón, entonces si tú cantas reggaetón, entonces tú estás en el mundo. Si tú escuchas reggaetón, ay no, santo, Dios mío, ni padre, no, está en pecado. Y no, ¿por qué? Porque si vamos a la raíz, las conductas del mundo son la envidia. Las conductas del mundo son la blasfemia. La conducta del mundo son el matar, todo este tipo de cosas. Entonces hay muchas cosas así, que si una persona es envidiosa, estás imitando las costumbres del mundo. Estás imitando el mundo. Si una persona es blasfema, es grosera, estás imitando las costumbres del mundo. ¿Ves? Entonces hay muchas. Si una persona es chismosa, no vamos a entrar en el tema de la chismosa porque se va a prender en candela. No. Pero si una persona es chismosa, está imitando las costumbres del mundo. Entonces, esa persona puede estar en una congregación, puede cantar a las adoraciones, puede hasta orar, pero no necesariamente tiene que ser cristiano. No, hay una profesora que me encanta y dice que el demonio también se congrega. For example. Y busca que dividir, destruir, que la iglesia tenga arrugas. ¿Y qué es lo que ocasiona la arruga? División. Porque es que ya no se me ve tan bien. Entonces, el demonio se congrega. Sí, tenemos a los nuevos creyentes, tenemos a los amigos. ¿Cómo es que tú lo llamas? Café. El café, claro, la actividad de café, que por cierto, vamos a hacer un día una actividad de café como podcast, que es invitar a conocidos, amigos,
familiares y extraños. Y estas personas las conseguimos dentro de las congregaciones, entonces no todo el que se congrega es cristiano. Algunos tienen un proceso, algunos no, algunos llegan, algunos solo van a visitar, somos escépticos, pero queremos curiosear, y esto puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarle amor. Claro, porque es que a nosotros nos mandan es amar, a nosotros no nos mandan a... Mira, a mí una vez me hicieron algo, ¿no? Entonces no me lo querían contar porque miedo a que yo los iba a regañar. Y entonces cuando yo hablo con ellos me dicen, no, bueno, hicimos esto y esto y esto, pero no te lo queríamos decir por regañar, no, que yo no lo voy a estar regañando. ¿Para qué yo lo voy a regañar si el que convence de pecado es Dios? Yo lo que tengo que decirles a ustedes es, bueno, nada, vamos a ver qué hacemos y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque precisamente el que convence de pecado es Dios. Si nosotros nos queremos atribuir a nosotros la transformación de las personas que asisten a la iglesia o que nosotros invitamos a la iglesia, estamos pelados porque vamos a terminar en frustración, porque si esa persona no cambia, no es porque nosotros lo hayamos hecho mal, es porque simplemente esa persona o no quiso o Dios tiene su proceso con esa persona, pero no tenemos que, no, está cambiando porque yo la voy a cambiar, mentira. No, yo me traje una pareja, pero yo lo voy a cambiar, se va a convertir por mi mentira. O el hecho de que porque toda mi familia no es cristiana y yo estoy haciendo un trabajo y hago célula y hago grupo de conexión y hago e-groups, lo que sea, y va uno y otro pastor y van y reprende y van y oran, pero mi familia todavía no se convierte, caemos en la frustración y decimos, bueno, ya que se pierdan. Que se pierda. Bueno, pero realmente es esto que tú estás diciendo, es que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado y nosotros somos su instrumento, ya sea la voluntad de Dios o no, pero que dimos el mensaje, llevamos la palabra. Total. Porque somos llamados a ir y a ser discípulos. Entonces este es como... Sí, exacto, no todos son cristianos, pero amamos a todos. Amamos a todos. Es que es hermoso porque la gracia trata con el pecado, perdón, la gracia va contra el pecado, pero trata con la persona, conserva a la persona. Exacto. Precisamente, ¿por qué? Porque si es un pecado, el pecado tiene que ser eliminado de la persona. Tiene que ser, es verdad, tiene que ser eliminada de la persona, pero la persona no tiene por qué ser eliminada. Entonces, ¿qué hace la gracia? Va en contra del pecado, pero trata con la persona para que su vida sea salvada. Y aquellos que se van, que nunca fueron cristianos, es un tema profundo también. Porque nosotros decimos, bueno, se fueron, entonces significa que nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca tuvieron a Cristo, pero no sabemos realmente las razones por las que se fueron, porque a lo mejor nosotros mismos lo corrimos. Entonces, Puede ser, por ejemplo, y pensar de que nunca son cristianos o que dejaron de ser cristianos. Mira, cuando usted tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, es que ni que te muevan, ni que te saquen, ni que tú te vayas. Es como dice, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Ay. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Así que, si en un momento nos apartamos, heme aquí, envíame a mí. Entonces, así es. Y este tema de la gracia a mí me encanta porque es mostrarle el amor y la gracia que viene de parte de Dios a todos. Así que usted puede volver al redil y no significa que tengas una mancha más, una mancha menos, porque volvemos y caemos. O sea, todos los que se congregan no son cristianos y aún el que se monta en el púlpito, en el altar, lidia con pecado. ¿Cómo así? Sí, total. ¿Tienen pecado? Sí, tienen pecado. Pero ellos han decidido llevar su pecado y doblegarlo a la presencia de Dios. El último mito, para cerrar. Dilo tú, porque es que si lo digo yo, o lo digo yo. No, dame leerlo, ya. Ya me dijiste que lo leyera yo, ya va. Si no eres como yo, ni caminas como yo, entonces no eres parte de... No se lo dije a ellos, ¿no? Okay. Sí, claro, porque ese es el punto, ese es el mito. Sí, acá hablamos de las élites de élites. Sí, de la jerarquía. De la jerarquía, quizás del mal liderazgo. Dios guarde sus corazones y nuestros corazones, porque realmente no hace falta caminar como camina Esteban. Algo que me ha acompañado durante todos estos años es los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:2. Usted ponga los ojos en Jesús. Y no importa, si no camino como tú, lo siento. Si no hablo como tú, lo siento. Si no me quedo callado, aún sabiendo que lo que tú estás diciendo está mal porque está formando mal a otros, lo siento.
porque mis ojos están puestos en Jesús. Correcto. Algo que escuchaba era como que, o sea, ¿qué importa? O sea, si me rechazas, bueno, tú no eres Jesús. Eso lo escuchaba ayer. Lo escuchaba ayer en la escuela de Jesús. O sea, si te rechazan, no importa, tú no eres Jesús. Ojo, no estamos llamando a la rebeldía. Estamos llamando a que ponga sus ojos en Jesús, Sí. y que aprenda a tener personalidad individualizada en conexión dentro de la iglesia. Es decir, tal yo cual. no me alejo de la iglesia, no me alejo de mis hermanos, no me alejo de mi congregación, pero yo sé quién soy. Y que aún en Identidad actitud, clara. tengo mi identidad clara, y que aún en actitud de rechazo, aquí estamos, porque mis ojos hermosos están puestos en Jesús. Sí, y volvemos al punto número 3. 4. No, que no somos productos en serie. Entonces, si no somos productos en serie, no tengo que estar obligado a caminar como tú, tengo que estar obligado a caminar como Dios me está diciendo que camine. Puede ser guiado por alguna persona, por una autoridad, por el líder, el profesor, el maestro, pero sabiendo que mi caminar es único, no tiene que parecerse al otro. Y yo creo que hay muchas personas que no entienden que no tienen que ser el segundo nadie, que tienen que ser el primer ellos, para que entiendan. O sea, yo no estoy buscando ser el segundo nadie, yo estoy buscando ser el primer Esteban. Exacto. ¿Ok? No, bueno, exacto, el primer Esteban Mago. Sí, porque el primer Esteban lo mataron a pedra, entonces yo no quiero morir a pedra, no. Bueno, no sé, por causa de Cristo, ¿no quieres? Esto Sí, lo veremos lo que pasa en es- otro podcast. Exactamente. Sí, esto lo veremos en el otro episodio porque eso es un tema. No, porque es que lo mataron por hacer lo que no le mandaron a hacer. Pero bueno, ese es Pero otro es otro tema. tema. Es otro tema. Por Eso no eso lo te vamos digo. hoy es mito. Ya, no, eso lo hablamos después. Entonces, es eso. O sea, no tengo que caminar como otra persona para poder servir a Dios. Y eso que nosotros no conseguimos quizás es una limitante, porque hay muchas personas que dicen, no, si no haces esto, si no haces tales cursos, dígame que hay personas que para hacer ciertos cursos que para bautizarse tiene que hacer ciertos cursos. Entonces tú como que, ya va, pero el etíope no le pasó que se consiguió a Felipe, mira Felipe, léeme la Biblia, yo quiero bautizarme, un charquito ahí, guau, le echaron barrito ahí, boom, bautizado, ya. ¿En qué momento le dio la chance a este pana de hacer curso? En ningún Exacto, momento. no cortemos la intencionalidad de las personas en su crecimiento a Cristo. No podemos O sea, no podemos limitarnos. Tampoco, ay, que es que me quiero lanzar por un barranco y quiero ir a predicar. Bueno, vamos a formarnos juntos. Una cosa es canalizar y otra cosa es aislar o limitar. Podemos canalizar, porque de hecho nosotros estamos para canalizar, para guiar, pero nunca para limitar. O sea, que nuestra guía nunca sea para limitar, sino que sea porque ¿qué sucede? Que cuando una persona quiere hacer algo, se va como caballo desbocado, y como buen caballo desbocado no tiene quien lo dome, no tiene quien lo domine, no tiene quien lo guíe, quien lo diga, mira, entonces se puede ir por cualquier camino, y la idea de un guía es precisamente en que no se vaya por otro camino, sino que se vaya para el que se empuje, le sirva para el qué, porque hay muchas personas que cuando comienzan se van por otro camino, y cuando vienes a ver, perdieron tiempo, perdieron esfuerzo en otro camino que no era y terminan Por en la frustración. euforia. Claro. Por la euforia, ¿sabes? Porque seguir a Jesucristo, oye, primero es de valientes, y segundo que te despierta una pasión y amor al servicio. Sí, total. Y esto hace que vayamos, no, porque yo quiero hacer, porque quiero... Pero es totalmente correcto esto de seguir los canales y de ser guiados. Por personas que realmente quieran enseñarte. Así es. Entonces, bueno, ya se acabaron los mitos. Sí, ya se acabaron Y los el mitos, tiempo y también. el tiempo. ¿Cuánto nos echamos? Más 50 minutos. Sí. 50. No, pero qué maravilla. Nosotros somos. El próximo podcast de 2 horas. No, bueno, fíjate algo, Indy. Ya para concluir, es importante que nosotros sepamos estos mitos, porque son mitos. Son mitos, son cosas que son mentiras dentro de lo que nos han creado como iglesia y dentro de el concepto que nos han creado como iglesia. Una iglesia no está para encerrarte, una iglesia está para empujarte y llevarte a donde Dios te quiere llevar. Si no lo está haciendo, o tú eres el que no estás viendo hacia dónde vas, o realmente no hay un camino como tal que hayas decidido. Pídele dirección a Pídele Dios dirección a Dios para totalmente. que te muevas. O sea, algo que no hace Jesucristo es encapsular. O sea,
no va a limitar tu crecimiento, no te va a encerrar, no va a decir, bueno, no, es que tú aquí estás mejor porque es que no es el tiempo. No. O sea, te va a formar, sí, te va a formar, pero todo en la medida de la voluntad que hay de Dios depositada en ti, avivando el don. Así es. Nosotros mismos que ha puesto el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, este fue el episodio number one. Number one. Perdón. De Web Church. Él es menor que yo y me regaña. Bueno, vamos a concluir. Yo no soy Esteban Mago. Y yo no soy Indy Viloria. Pero esto es Web Church. Síguenos en Instagram como Web Church P. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, este fue el episodio de hoy. Si tienes algún mito o alguna cosa que quisieras comentarnos que no hablamos hoy o quisieras que habláramos de algo en otro episodio, coméntanos en los comentarios o dínoslo en los comentarios, escríbenos, ¿verdad? Sí, escríbenos. Sí, escríbenos. Escríbenos en los comentarios para saber y recuerda seguirnos por Instagram como la cuenta de Web Church P. Recuerda, la P es importante, que no se te olvide la P. Web Church P. Sí, ya.